sus Biblias en el capítulo 8, versos del 26 al 40. Hechos capítulo 8, del 26 al 40. Del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaban leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con este mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo al eunuco: mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el Evangelio en todos los pueblos, que llegó hasta Cesarea. Señor, Padre, en este momento quiero pedirte que seas tú tomando el control, Señor, de esta enseñanza, mi Dios. Sabes bien que yo no tengo absolutamente nada que ofrecerle a estas almas que están aquí presentes, Señor, que necesitan de una palabra eterna, Señor, una palabra viva, una palabra que solo puede dar tu Santo Espíritu, mi Dios. Por eso te pido, Señor, que hoy yo sea solo un instrumento en tus manos para hablar a estos corazones, mi Dios. Y que todo lo que salga de mi boca, Señor, sea para glorificar el santo nombre de Cristo Jesús. En tu nombre oro. Amén. Por lo general, cuando una persona está en sus últimos momentos de vida, o cuando le dan una noticia de que tiene un cáncer terminal y que le queda solo un mes de vida, esa persona, no sé si alguno aquí ha tenido esa experiencia con algún familiar, esa persona suele reunir a sus allegados, a sus personas más cercanas, para darle un mensaje importante, sus últimas palabras. Y ese mensaje, por lo general, tiene mucha trascendencia. Es un mensaje muy importante para esas personas que lo escuchan, porque es de las últimas palabras que le va a dar antes de partir de esta tierra. Si yo le dijera a usted que yo tengo las últimas palabras que Cristo dijo aquí en la tierra antes de partir, ¿cuánto me pagaría por escucharlas? ¿Qué pasa si yo le diría que tengo las últimas palabras que Cristo dijo antes de partir de esta tierra? Pues no me tienen que pagar nada porque está escrito en su palabra. Busquen su Biblia, Hechos 1. Vamos a leer el versículo 8. Y el versículo 1:8 dice: pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y serán mis testigos, no solo en Jerusalén, sino en toda Judea y Samaria, y hasta lo último
de la tierra. Y si vamos al versículo siguiente, al 9, dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Hermano, estas últimas palabras de Cristo tienen un mensaje muy profundo y muy importante. Era lo que estaba en el corazón de nuestro Señor. Era lo último que quería que nosotros escucháramos. Era un mensaje sumamente importante. Y ese mensaje se resume en esto: serán mis testigos. Eso estaba en el corazón de nuestro Señor, que nosotros fuéramos sus testigos y lleváramos su palabra a todo el mundo. Eso estaba en el corazón de Cristo. Este mensaje tiene como título o como idea principal la siguiente: Dios te ha escogido a ti para llevar el mensaje más importante del mundo. Amén. Ahora usted va a repetir conmigo, por favor. Dios me ha escogido a mí, para llevar el mensaje más importante del mundo. Si recordamos un poco de quién era Felipe, vimos el domingo pasado que Felipe no era el apóstol. Felipe era uno de esos diáconos que fue escogido para servir en la iglesia. Y el trabajo que se le asignó a este diácono fue el de servir a las mesas, servir a las viudas. Y pareciera, o podríamos decir, que era un trabajo simple, sencillo, un trabajo que a lo mejor no tenía mucha importancia. Pero este Felipe, al igual que Esteban, que vimos hace unos domingos, no se quedaron nada más sirviendo a las mesas. Ellos fueron y llevaron el Evangelio, proclamaron el Evangelio. Y esto nos lleva a nosotros a reflexión, porque a veces podemos decir: no, yo soy del ministerio de Ujieres, ¿eso qué tiene que ver con predicación? Eso es para los evangelistas, o eso es para Belkis, para las misiones. Eso no tiene nada que ver conmigo. O a lo mejor somos del ministerio de adoración y decimos: no, yo me encargo nada más de hacer mi parte, mi trabajo no es ir a predicar el Evangelio. Pero aquí vemos claramente que la misión de llevar el Evangelio es para todos nosotros. Para cada uno de nosotros, ninguno queda excluido de este mandato de Dios. Amén. Y la pregunta que me hago es: ¿dónde están esos Felipes de hoy? ¿Dónde están? Este mensaje lo vamos a ver, o lo vamos a estructurar en tres partes. Vamos a ver primeramente el mensajero. En segundo lugar vamos a ver el receptor de este mensaje. Y en tercer lugar vamos a ver el mensaje. Ahora, para empezar, vamos a hablar del mensajero. En este caso el mensajero es Felipe. Y de él vamos a ver algunos principios que necesitamos aplicar en nuestra vida si queremos que, como Felipe, podamos cumplir con el llamado de Dios de llevar el Evangelio. El primer principio que vamos a destacar de Felipe es el siguiente: un cristiano debe ser obediente y estar dispuesto a negarse a sí mismo para poder cumplir con el llamado de Dios de proclamar el Evangelio. Repito, un cristiano debe ser obediente y estar dispuesto a negarse a sí mismo para poder cumplir con el llamado de Dios de proclamar el Evangelio. A ver, voy a ir poniendo el mapa. A ver. Cuando vemos un poco el contexto de Felipe, vemos que Felipe estaba en Jerusalén. Esteban muere y se desata una persecución. Y salen todos los cristianos a otras partes. Y Felipe fue a Samaria. Y cuando llegó a Samaria, hermanos, lo que pasó ahí fue algo grandioso, algo sobrenatural. Hubo un avivamiento extraordinario. La gente se convertía a Cristo. El Espíritu Santo estaba dando un avivamiento entre esas personas. Felipe era, se podía decir, el protagonista principal de este avivamiento, sanando enfermos, haciendo milagros. Pero un día se le aparece el ángel del Señor y le dice: Felipe, agarra tus cosas y te me vas para el sur. Aquí podemos ver, no sé si ven un poco el láser, estaban en Jerusalén y sube a Samaria Felipe, y aquí en Samaria era donde estaba el gran avivamiento.
Y un día se le aparece el ángel del Señor y le dice: Felipe, vas a agarrar tus cosas y te vas a ir al sur, al camino que conecta de Jerusalén con Gaza. Y déjenme decirle, hermano, que ese camino es un camino desierto. Es un camino que no se iba a encontrar con nadie. Era algo que le estaba pidiendo Dios a Felipe, que parecía no tener sentido. Y déjenme decirle algo, hermano. Dios muchas veces le va a pedir cosas a usted que para usted pareciera que no tuvieran ningún sentido. Amén. Que pareciera que no tuviese pie ni cabeza. Pero el Señor mira más allá. Amén. Felipe tuvo que negarse. Tuvo que negarse a sí mismo. ¿Saben más o menos cuál es la distancia que había de Samaria hasta el encuentro en el camino de Jerusalén a Gaza? Aproximadamente estaba entre 60 a 100 kilómetros. Y era un viaje que el hombre no lo hizo ni en metrobús, ni en una camioneta, ni nada por el estilo. Lo hizo caminando y no tenía zapatos Nike de goma cómodos, en su sandalitas donde se metía la tierra y donde se metían las piedritas. Y él tuvo que aceptar y negarse a sí mismo para aceptar el llamado de Dios. Fíjese usted que ni siquiera Felipe dijo: ¿qué voy a hacer yo allá? ¿Para qué tú me vas a enviar allá si aquí hay un gran avivamiento? Dice la palabra que obedeció. Amén. Tomó la decisión de partir y no cuestionó lo que Dios le pidió. Amén. Tenemos ejemplos vivos dentro de nuestra comunidad de esto. Tenemos la familia pastoral. Estaban sirviendo en Puerto Ordaz. Tenían una iglesia en Puerto Ordaz. A lo mejor la iglesia estaba creciendo, a lo mejor el pastor por fin, después de tanto esfuerzo, estaba viendo que la comunidad estaba avanzando, que los líderes estaban creciendo. Y el Señor un día le dijo: Aner, te vas a Caracas. ¿A Caracas? ¿Qué voy a hacer yo en Caracas? En esa ciudad que hay tanta violencia y tanta... Y el Señor le dijo: Aner, te vas a Caracas. Y hasta el día de hoy, no creo que haya ni una sola persona en esta comunidad que no pueda decir que la familia pastoral ha sido una bendición para nuestras vidas. Amén. Que han venido aquí enviados por el Señor para instruirnos y animarnos y ayudarnos a crecer. Amén. ¿Qué me dicen de Abraham? Sal de tu casa y de tu parentela y ve a dónde te voy a mostrar. No es que le dijo para dónde iba a ir. Yo te voy a mostrar, tú nada más haz caso. Daniel en Babilonia, ¿qué les parece? No tuvo que negarse a sí mismo para ir allá a Babilonia como esclavo. ¿Qué me dicen de Pedro, Pablo y Esteban? Que entregaron su vida por aceptar el llamado de Dios. Y Cristo, nuestro mayor ejemplo y nuestro mayor modelo a seguir. Dice la palabra de Dios, para términos de la predicación, cuando yo les invito a ustedes a buscar un texto, lo vamos a buscar juntos, pero hay uno que voy a leer yo mismo por cuestiones de tiempo, ¿ok? Por eso, mis queridos hermanos, manténganse firmes y nunca dejen de trabajar más y más por el Señor Jesús. Y sepan ustedes que nada de lo que hacen para Dios es inútil. Amén. Hermanos, déjenme decirle algo. La obediencia trae bendición. Amén. La obediencia trae bendición. La primera aplicación que vamos a ver en este punto es la siguiente. Tome la decisión de obedecer el llamado de Dios, entendiendo que en la mayoría de los casos va a implicar tomar la decisión más incómoda y que te lleve a negarte a ti mismo. Amén. Pero que es la decisión de mayor bendición. El segundo principio que vamos a ver de Felipe es que un cristiano debe estar lleno del Espíritu Santo para poder cumplir con el llamado de Dios de proclamar el Evangelio. Amén. Y aquí nos vuelve a maravillar la persona del Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo nos vuelve a maravillar cuando le dice a Felipe: ve y acércate. Y vemos claramente que es una persona que se comunica con nosotros. Señor. No es una fuerza, no es ninguna otra cosa, es Dios mismo en nosotros. Amén. Es la persona del Espíritu Santo de Dios que se comunica con Felipe. Y déjenme decirles, hermanos, que el Espíritu Santo
quiere constantemente comunicarse con nosotros. Constantemente nos está hablando, constantemente nos está instruyendo. Pero mi pregunta es, ¿tú eres sensible a la voz del Espíritu como lo era Felipe? ¿Sabes por qué Felipe era sensible a la voz del Espíritu? Porque estaba lleno de la presencia del Espíritu Santo. Una vez que iba llegando a mi casa y veníamos, creo que a una fiesta, y nos habían dado una torta, y mi mamá me dijo, oye, llévale la torta al vigilante que nosotros nos la vamos a comer. Y yo estaba así como que, oye, vale, pero te has acordado ahorita que ya nos estacionamos, cuando íbamos entonces la pudimos haber dado, y estaba yo en mi lucha ahí de hacer caso, de honrar a mi mamá. Tomé la decisión de obedecer, y cuando iba en el camino hacia la caseta, escuché como el Espíritu Santo me dijo, ¿estás listo para hablar? Y yo me quise hacer el loco, y yo así como, no, yo voy para allá a entregar la torta nada más. Yo no voy a estar ahí forzándome, predicando el Evangelio. No, yo ahorita no tengo tiempo de eso. Y llegué al lugar y el Señor me abrió la puerta para predicarle el Evangelio a este guardia de seguridad. Y este hombre estaba sediento de la palabra de Dios. Estaba alejado de los caminos del Señor. Y por un momento de obediencia el Señor se glorificó y ese hombre empezó a asistir a una iglesia fijo. Tenía una vida desordenada, tenía 2 mujeres y tomó la decisión de terminar con una y quedarse con su esposa. Y el hombre organizó su vida, pero implicó obediencia. Cada vez que un apóstol iba a dar un discurso, cada vez que un apóstol iba a hablar, la palabra dice que estaba lleno del Espíritu. Es la única manera, hermanos, que nosotros podamos cumplir con este llamado, que estemos llenos de la presencia de Dios. ¿Quién aquí ha escuchado hablar de la mercadotecnia? ¿Aquí hay alguien que haya estudiado mercadotecnia o algo parecido? Ajá, por aquí tengamos algunos. Yo también estudié mercadotecnia en la universidad. El concepto que se le da a mercadotecnia, y me pueden corregir aquí, a lo mejor ustedes tienen más experiencia, es el conjunto de técnicas y estudios que tienen como objeto mejorar la comercialización de un producto. Es decir, cómo hacer que ese producto se acople más a nuestro consumidor, para que el consumidor pueda desear ese producto. Hay una máxima que dice que siempre el consumidor tiene la razón. Tenemos que buscar la manera de satisfacer al consumidor. Pero déjenme darle una noticia. Dios no tomó en cuenta para nada la mercadotecnia. Amén. Cuando nos dio el Evangelio. Amén. Déjenme decirle que nos dio un mensaje imposible. Así es. Con una invitación imposible. Y déjenme decirle que no quedó ahí. Porque escogió a las personas menos importantes del mundo. Amén. Para que lo llevaran. Amén. O sea, es decir, que en cuanto a mercadotecnia, falló totalmente, ¿verdad? Daniel, las personas menos importantes del mundo. Vamos a buscar 1 Corintios 1. Vamos a leer del 26 al 28. Primera de Corintios 1, del 26 al 28. Y dice la palabra de Dios: Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado del mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Amén. También dice la palabra de Dios, se nos considera la escoria de este mundo, la basura del mundo. Aquí se podría traducir las heces del mundo, el desecho del mundo, y así hasta el día de hoy. Y la gran pregunta es, ¿cómo hombres tan poco importantes como nosotros vamos a poder cumplir con el llamado de llevar un mensaje que tiene trascendencias infinitas y eternas? Un mensaje que es dado por un Dios infinito. ¿Cómo vamos a cumplir con este llamado? Hermano, la respuesta está en el poder del Espíritu Santo. Amén.
¿Cuántas veces hemos intentado transmitir este mensaje, hermano? Y sentimos, lo digo porque a mí mismo me ha pasado, que las palabras salen de nuestra boca y caen en el piso. ¿Cuántas veces lo hemos intentado? Porque el único que le puede dar poder a esas palabras es el Espíritu de Dios. Una aplicación para este punto es que busque la llenura del Espíritu Santo. Es solo nuestra obediencia a los mandatos de Dios que permite la libertad del Espíritu para trabajar dentro de nosotros. Es decir, apártese del pecado. Amén. Apártese del pecado rotundamente si usted quiere ser usado por el Espíritu de Dios. Amén. Viva en santidad. Amén. El tercer y último punto que vamos a enfatizar de este mensajero es que un cristiano debe conocer muy bien las Escrituras para cumplir con el llamado de Dios de proclamar el Evangelio. Hermanos, la Biblia es la única verdad de Dios, hermanos. Amén. La Biblia es la palabra de Dios revelada al hombre. No tiene error, no tiene equivocación. Fue el Espíritu de Dios que inspiró a los hombres para que la escribieran. Y si usted no lee la palabra de Dios, no tiene manera de conocer a este Dios. No tiene manera de saber cómo honrarlo, porque no sabe qué dice la Escritura respecto de ese Dios. Hermano, déjeme decirle que Dios no va a usar a ignorantes en su palabra para llevar al Evangelio. Y se escucha muchas veces, si Dios habló a través de un burro, también va a hablar a través de mí. Dios puede usar las piedras. Pues hermano, si Dios hubiese querido usar las piedras y los burros, ya las hubiese usado para proclamar el Evangelio en el mundo. Pero Dios no quiere usarlos a ellos, lo quiere usar a usted, a un instrumento afilado que sepa cortar y trazar la palabra de Dios. Amén. Este es un mensaje, hermano, que no nos pertenece. No tenemos derecho de autor en este mensaje. Es un mensaje que fue dado por Dios de una manera sobrenatural y que usted y yo estamos llamados a llevarlo de la misma manera que lo hemos recibido, sin agregar nada y sin quitar nada. Gloria a Dios. Hay un serio problema hoy en día en la iglesia de Cristo de analfabetismo bíblico. No se conocen las Escrituras y por eso es que salen tantas doctrinas erróneas, porque no sabemos lo que dice la palabra de Dios. Hermano, no basta con que tú leas un devocional en las mañanas, no basta con que tú leas un pan diario en las mañanas, no basta con que usted venga los domingos a escuchar la palabra de Dios, no basta con que usted de vez en cuando vaya a un taller. Hermano, tiene que enfatizarse en esta verdad, tiene que conocer las Escrituras, tiene que tomar en serio esto. Es de vida o muerte. Amén. Me gustaría que abrieran sus Biblias en Hebreos 5. Vamos a leer del 12 al 14. Hebreos 5, del 12 al 14. Y el autor de Hebreo está hablando a la iglesia, y está hablando de un tema profundo, Melquisedec, y cómo eso se puede asemejar a Cristo y a su sacerdocio. Y por un momento se para y dice lo siguiente. Le dice que no puede seguir hablando de este tema. Y le dice, en realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Hermano, es necesario, todos aquí debemos crecer hasta la estatura de Cristo. Amén. A lo mejor usted se convirtió hace poco en Cristo y está bien, siga creciendo poco a poco. El proceso no va a ser de un día para el otro, lo animo a que siga creciendo. Pero hermano, usted que tiene tantos años en el Evangelio, tantos años en el Evangelio y todavía no conoce la palabra de Dios,
todavía no puede instruir a otros en el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra nos enseña que vamos a ser juzgados. Dice la palabra de Dios: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Dónde están las mujeres aquí? Amén. Las mujeres que se van a esforzar por conocer la palabra de Dios y enseñar a otros. Amén. Porque hay veces que hablamos de esto y pareciera que fuera nada más para los hombres. No, los hombres, el que se va a preparar a predicar aquí, los líderes. Pues hermanos, déjenme decirles que la semana pasada tuve la gran satisfacción de escuchar en la escuela dominical a nuestra hermana María de Rodríguez y ver cómo el Espíritu Santo la usó a ella para instruirnos. Amén. Y cómo su conocimiento de la palabra pudo transmitirlos a otros. Hoy le tocó a nuestra hermana Nancy, no pudo estar en la clase, pero estoy seguro que el Señor la usó también con poder. El Señor quiere usarlas, hermanas, quiere usarlas con poder. Anímense. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes que se van a convertir en maestros de la palabra de Dios? Que se van a comer la palabra de Dios con un deseo insaciable y que se van a convertir en hombres más sabios que aún los que tienen canas. Porque la sabiduría de Dios está en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Así es. Vamos a llevarnos dos aplicaciones de este punto. La primera: tome en serio el estudio de la palabra de Dios. Hermano, comience su día con un estudio devocional. Párese temprano antes de comenzar el día y levántese y estudie una porción de la palabra. En el estudio devocional no se puede leer 10 capítulos. Escoja una porción, escoja un libro y estudie esa porción a profundidad. Pregúntele al Señor qué quiere Él que usted cambie de esa porción, qué cosa puede aplicar para su vida. Pero si usted hace un estudio devocional en las mañanas y después pasa todo el día sin volver a buscar la palabra de Dios, también le voy a decir que está mal, hermano. Después es necesario que en algún momento del día dedique un tiempo para hacer una lectura panorámica. Hermanos, es necesario que conozcamos la palabra de Dios desde el Génesis al Apocalipsis. Amén. La palabra de Dios está llena de Cristo desde Génesis a Apocalipsis. Gloria a Dios. Y vamos a poder entender bien el Nuevo Testamento si escudriñamos también el Antiguo Testamento. Amén. Hermano, hay células también para estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? No seamos orgullosos, necesitamos aprender. Hay células en las cuales se nos puede instruir para seguir creciendo en la palabra de Dios. Amén. Tenemos los domingos una escuela dominical aquí con hombres sabios que saben manejar la palabra de Dios para que le instruya y usted pueda aprender más de la palabra. Tenemos también talleres los sábados para crecer también. Amén. Tome en serio el estudio de la palabra de Dios. Y en segundo lugar, hermano, no deje de congregarse. Cuidado con dejar de congregarse, porque hay unos que dicen: el Espíritu Santo es mi maestro, Él me enseña a mí solito en mi casa. Y le voy a decir que es verdad, el Espíritu Santo es su maestro, pero el Espíritu Santo usa hombres que tienen experiencia, más experiencia que usted, que han sido instruidos en la palabra de Dios, para animarlo e instruirle en cosas que usted no conoce. Dios usa hombres de Dios. La palabra de Dios dice que Él ha puesto maestros en la iglesia, profetas en la iglesia, para que la iglesia de Cristo crezca a la imagen de Cristo. Amén. Y hermano, no vamos a alcanzar la imagen de Cristo ni aún hasta el último día de nuestra vida. Es decir, que ese proceso de aprendizaje va a durar toda su vida. Sí, Señor. Le voy a recordar otra vez el título: Dios me ha escogido a mí para llevar el mensaje más importante del mundo. Amén. Ahora vamos a la segunda parte. ¿Cuál fue la primera? Mensajero. El mensajero, muy bien. Ahora venimos al receptor del mensaje. El receptor del mensaje en este caso es el eunuco etíope. ¿Y quién era este hombre? Este hombre era un alto funcionario de Etiopía. Era seguramente un hombre muy rico y muy poderoso. Era así como decir un ministro de las finanzas de hoy en día. Era un hombre de mucho poder. En aquel entonces, la mayoría de las personas hacía sus recorridos a pie. El que tenía más o menos buena platica, a lo mejor iba en un burrito. El que tenía un poquito más, iba en un caballo. Pero en una carreta, hermano, eso era como ir en un Ferrari. Era algo que nada más era para las personas de mucho dinero. Este hombre era
era un hombre de piel oscura, era negro, negro oscuro, era africano, afrodescendiente. Etíope, tiene la palabra etíope, nos habla de piel tostada, un hombre de piel tostada. Hermano, era un hombre proveniente de un país totalmente pagano, una tierra pagana. En aquel momento Etiopía era lo que hoy se podría concebir como Sudán, no es la misma Etiopía de hoy, pero era una tierra totalmente pagana. Y por último, la connotación de eunuco puede decir que posiblemente tenía castrado su miembro viril, o no necesariamente que puede querer decir que tenía los miembros castrados, porque hay en otras partes de la Biblia que se ha hablado de eunucos y no necesariamente tenían los miembros castrados. Pero el punto principal que vamos a tocar aquí, el primer punto de esta parte del receptor, es que Dios no hace acepción de personas. Amén. Dios no le importa si usted tiene mucho dinero o tiene poco dinero. Dios no le importa si usted es negro, blanco o amarillo. Dios no le importa si usted viene de una crianza, de una familia distorsionada o una familia con una religión diferente. Dios no le importa eso, hermano. Dios no le importa si usted tiene algún defecto físico. Dios está viendo su corazón. Dios está yendo más profundo. Él lo que quiere es tu corazón, no lo que está afuera. En segundo lugar, vamos a ver que el Señor movió un ángel para hablar a Felipe. Luego Felipe se echó el recorrido de los aproximadamente 100 kilómetros y luego el Espíritu Santo lo movió, y todo este trabajón para una sola personita. Una sola personita, hermano. ¿Qué les parece? Antes habíamos hablado de multitudes. Se convirtieron 3.000, 5.000. Fue a Samaria y las multitudes caían a los pies de Cristo. Y este hombre se echó ese tremendo viaje para una sola personita. Y déjeme decirle algo, hermano. Para Dios, cada persona vale. Cada persona es importante. Mire su color de ojo. Usted no tiene el mismo color que él. Usted tiene una huella de identidad diferente a él. Usted tiene diferente número de cabello en la cabeza que otro. Cada persona es diferente y es única. Y para Dios es importante. Entonces me pregunto, ¿por qué entre nosotros hay a veces aún racismo y desprecio hacia las personas, cuando para Dios cada persona es única e importante y especial? Lo otro que podríamos decir es, oye, qué casualidad, vale, miren qué casualidad. Felipe iba saliendo de aquí caminando hacia abajo, hacia el sur. El eunuco salió de Jerusalén en una carreta que seguramente iba más rápido, ¿no? Que Felipe iba a pie. Y dio la gran casualidad que justamente cuando Felipe iba pasando por aquí, iba pasando el eunuco con la carreta. ¿Ah? Qué casualidad. Hermano, déjeme decirle una cosa. No hay casualidad en las cosas de Dios. Aleluya. Te quiero decir algo a ti que estás viniendo hoy a la iglesia a lo mejor por primera vez. No es casualidad que tú estés hoy aquí. Amén. No fue porque alguien te invitó, no fue porque se te ocurrió la idea de venir, no fue porque tuviste la disposición. Déjame decirte que Dios te trajo hoy aquí con un propósito. Dios te trajo hoy aquí para que recibas un mensaje. Así que prepara tu corazón y recibe ese mensaje de Dios. Lo otro que vamos a ver de este eunuco, hermano, es que este hombre era temeroso de Dios. Se podría decir que era un gran religioso. Fíjense ustedes que este hombre, desde su país, de Etiopía, hasta Jerusalén, de aquel entonces, se cree que a lo mejor el viaje pudo haber sido de 2.000 kilómetros. Es decir, que ese viaje a lo mejor pudo haber durado más de un mes en carreta, haciendo paradas, me imagino, en la noche, acampando a la intemperie. Un viaje más de un mes. Y no solo de ida, también de vuelta. O sea, es decir, este hombre realmente se podía decir que era temeroso, era un gran religioso, estaba comprometido. Y esto me recuerda a Cornelio. ¿Se acuerdan de Cornelio? Lo vamos a estudiar dentro de algunos domingos, pero quiero leer esta pequeña porción. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia.
¿Usted ha escuchado alguna vez cuando alguien dice, oye, vale, esa persona sí es buena gente? ¿Ah? Esa persona sí es buena gente, vale. Parece más cristiano que los mismos cristianos. ¿Han escuchado decir eso? Sí, sí. La gran pregunta que yo me hago, hermanos, es por qué si estos hombres tan buenos, estos hombres tan temerosos de Dios, hubo la necesidad de que Dios enviara a una persona para predicarle el Evangelio. ¿Por qué? Se lo voy a decir, hermano. No hay religión. Escúcheme bien. Usted puede creer que usted no va a salvar su religión. Usted puede creer que porque usted nació en un hogar cristiano usted es salvo. Usted puede creer que porque usted es católico usted es salvo. Le voy a decir, no hay religión y no hay buenas obras. Usted puede ser el hombre más generoso de este mundo, vender todas sus riquezas y dárselo a los pobres. Puede ser el mejor papá de este mundo. Puede ser el mejor trabajador, la mejor persona de este mundo. Y le voy a decir algo. Si usted muere mañana, la paga de su pecado va a ser la muerte eterna. Déjeme decirle esto. Solamente en Jesucristo, repito, solamente en Jesucristo hay salvación para el hombre. Amén. Es el único camino. Así es. La palabra de Dios dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Amén. No hay otro medio, hermano. No hay otra alternativa. El próximo punto que veremos de este eunuco es que el eunuco no entendía lo que estaba leyendo. Y eso nos lleva a la realidad de que hay muchas personas que quieren buscar a Dios, están buscando a Dios y no conocen y no saben cómo llegar a Él. Y el trabajo de instruirlos, hermanos, es de usted y es mío. Amén. Es el trabajo que Dios nos ha dado. El trabajo como evangelistas es el de hacer entender a las personas de una manera clara el mensaje del Evangelio. ¿Ustedes se acuerdan cuando vinieron los misioneros aquí a hablarnos? Y nos dijeron, tú no puedes llegar a una comunidad, tú dices, no, el Evangelio es poderoso. Y yo les voy a hablar en castellano. Y se para ahí y les predica el Cristo, pero al pie de la letra. Y los indígenas van a decir, yo no entiendo lo que tú estás hablando. Y ahí no va a haber una conversión. ¿Sabe por qué? Porque para que una persona pueda realmente ser convertida y nacer de nuevo, necesita entender claramente el mensaje de salvación para que pueda tomar su decisión. Y ese es nuestro llamado. El otro punto es que este hombre tuvo un corazón humilde para decirle, ¿me puedes enseñar? ¿Me puedes instruir? Dios quiere que nosotros también tengamos corazones enseñables, hermano. Dios quiere que nosotros nos desarraiguemos, nos quitemos de encima todo ese bagaje de cosas que viene de nuestra crianza, de donde nosotros venimos, de no, que yo vine de la iglesia tal que a mí me enseñaron así. Hermano, tenga un corazón enseñable para aprender. Lo mejor usted dice, no, yo tengo mi religión, yo no me voy a convertir a esto. Bueno, el Señor quiere que usted tenga un corazón enseñable y que aprenda lo que Dios le va a hablar. La palabra de verdad. Aleluya. El último punto que vamos a aprender de este eunuco etíope es que Dios salvó a ese hombre con un propósito claro. ¿Saben cuál fue el propósito claro? Llevar el evangelio a Etiopía. Amén. Y déjenme decirle, hermano, que Dios no salva a nadie por casualidad. Dios escoge a cada uno para un propósito. Si Dios te salvó, si Dios te levantó de la muerte, déjame decirte que Dios te salvó con un propósito claro. ¿Recuerdan a la samaritana? El Señor le habló la palabra y dice en la palabra que la samaritana fue a Samaria y que muchos creyeron por el testimonio de ella. Sí. ¿Recuerdan Israel? Israel nunca lo entendió, pero Dios lo había escogido para bendecir a todas las naciones y que todos pudiesen conocer la verdad del Dios vivo. ¿Qué dicen de Daniel? Fue enviado a Babilonia para predicar a los babilonios. ¿Y qué dice de José? José fue enviado a Egipto. Y Dios siempre, a lo largo de la Biblia vemos, de la palabra de Dios, que Dios ha escogido a los suyos para que vayan y lleven el evangelio. Ahora vamos a bajarlo aquí a nosotros, hermanos. Jóvenes, Dios los ha escogido para predicar el evangelio en su universidad. Amén.
Posiblemente el único contacto que esos jóvenes de su universidad van a tener con el Evangelio es con usted. Y usted está llamado a proclamar esta gran verdad del Evangelio. Amén. Los trabajadores en su trabajo, el Señor los ha enviado y los ha seleccionado para que vaya usted y predique el Evangelio en su trabajo. Amén. Hermano, el pastor aquí o el que se para aquí no puede ir a todas las partes donde usted va. Usted conoce personas que yo no conozco. Por eso es que Dios le ha dado a usted un campo de acción único. Amén. Que solo usted puede cumplir con ese llamado de llevar el Evangelio. Señor. Hermano, su familia. Usted ha sido llamado por el Señor para llevar el Evangelio a su familia, a sus allegados. Si entendemos que solo a través del Evangelio pueden ser salvos, con cuánta más motivación y amor vamos a querer llevarles el Evangelio a nuestros amigos y allegados. Así es. Te hago la pregunta, ¿estás cumpliendo con el llamado de Dios? ¿Lo estás cumpliendo? Por tercero y último, vamos a ver el mensaje. ¿Qué vimos el primero? El mensajero. El segundo. El receptor. Y ahora vamos a ver el mensaje. Este mensaje, hermano, que es el punto más importante de toda esta predicación. Déjeme decirle, por favor, abra su Biblia en el libro de Isaías. Vamos a leer la porción que iba leyendo el eunuco. Y déjeme decirle que este libro de Isaías fue escrito aproximadamente 700 años antes de Cristo. Isaías 53. Vamos a leer del 7 al 8. Este profeta escribió este libro, se escribió aproximadamente 700 años antes de Cristo. Y déjeme decirle que con la llegada de Cristo se cumplió al pie de la letra lo que este hombre había escrito. Este hombre había profetizado hasta dónde iba a nacer, que iba a nacer de una virgen, que iba a padecer. Todo lo profetizó y se cumplió al pie de la letra. Y eso nos habla otra vez de que la palabra de Dios, hermano, es veraz, Aleluya. es real, es la palabra del Dios viviente. Amén. Y que todo lo que está escrito ahí se va a cumplir. Señor. Leamos el texto. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Y la pregunta que se hace el eunuco es: ¿de quién se está hablando aquí? ¿Quién es este cordero? ¿Quién es esta persona justa que tuvo que morir por otros? Hermanos, déjenme decirle que aquí se está hablando de Jesucristo, Amén. el Mesías. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero perfecto que fue aplastado injustamente porque Él nunca cometió pecado. Ahora, la segunda pregunta que yo supongo que se hizo este hombre fue la siguiente: ¿pero por qué tuvo que morir este cordero de esa manera tan sanguinaria? ¿Por qué tuvo que morir este cordero? Este hombre que fue escupido, que fue cacheteado, que fue avergonzado a lo sumo y mantuvo su boca en silencio, padeciendo por nosotros. Y vamos a encontrar la respuesta de esto en los dos versículos anteriores. El mismo Isaías 53, vamos a leer el 5 y el 6. Y dice la palabra de Dios: pero Él, hablando de este Cordero, es decir, de Cristo Jesús, fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviésemos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanos. Todos, repito, todos nos incluye a todos. Todos nosotros nos hemos extraviado como oveja. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo,
el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Hermanos, esta es la gran respuesta de por qué tuvo que morir este Cordero perfecto. Este Cordero tuvo que morir por tu pecado y por mi pecado, porque nuestras obras son malas, porque estamos destituidos de la gloria de Dios, porque todos los días le fallamos. Hermanos, ¿ustedes recuerdan el joven rico? La historia del joven rico. Dice la palabra de Dios que un joven rico fue a Jesucristo y le dijo: Maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Hermano, esa pregunta creo que se la hace todo el mundo. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Yo quiero ser salvo, quiero vivir eternamente junto a ti. Y la respuesta que le dio Jesucristo fue la siguiente. Tienes los 10 mandamientos. Aquí están los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. No codicies los bienes de tu prójimo ni su mujer. Guardarás el séptimo día para el Señor tu Dios. No mentirás, no dirás calumnia. Y así le digo los 10 mandamientos. Y déjame decirle cuál fue la respuesta de este joven. Déjame intentar poner la voz. Maestro, desde mi juventud he cumplido todos los mandamientos. Hermanos, la respuesta de este joven rico nos dice por qué ese joven no alcanzó la salvación. Por qué ese joven no reconoció su pecado. Dios le habló de los 10 mandamientos para que él se identificara con su pecado. Dios dice en su palabra, en Romanos, que la palabra de Dios, la ley de Dios está allí puesta para que el hombre se viera como con un espejo y dijera: oye, vale, yo sí estoy feo, estoy desarreglado, estoy golpeado, estoy sucio. Es decir, estoy lleno de pecado, porque nadie, ni siquiera uno, puede cumplir toda la ley de Dios. Pero este joven rico endureció su corazón y no quiso reconocer su condición de muerte espiritual. En otra ocasión, Jesucristo se paró en la sinagoga en Galilea. Y Jesucristo abrió el pergamino de Isaías y dijo que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y dijo que lo había enviado para hablar palabras a los pobres, a los presos, a los ciegos, a los oprimidos. Y la gente, ¿sabe qué pasó? Se levantó y lo fueron a lanzar a un despeñadero. Lo quisieron asesinar. ¿Sabe por qué? Ninguna de esas personas pudo alcanzar la salvación. Porque ninguno de ellos se identificó con lo que estaba diciendo Cristo. El que quiera venir a mí tiene que identificarse como un pobre espiritual, como un ciego espiritual, como un oprimido espiritualmente y que no puede ver a Cristo por sus propios medios. La palabra de Dios nos enseña que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Están apartados de la gloria de Dios. Están en enemistad contra Dios. Y el peso de la mano de Dios está sobre esa persona que está alejada de Él. Dice la palabra de Dios: el alma que pecare, esa morirá. Y no está hablando de solo la muerte física, está hablando de una muerte espiritual. Porque cualquiera, dice Santiago, que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Vamos a ponérselo un poco más contextualizado. El hombre que está en la cárcel, la peor cárcel de Venezuela, que está ahí preso porque asesinó a un niño y lo violó. Dice la palabra de Dios que delante de él tú eres igual de pecador y vas a recibir la misma condena que la que recibiste tú por incumplir nada más un solo mandamiento. Porque el que incumple uno de los mandamientos está fallando contra el mismo que escribió los 10 mandamientos. Y la paga de ese pecado va a ser la muerte. Hermano, el día del juicio, dice la palabra de Dios que Cristo se va a sentar en el trono y tú vas a estar del otro lado. Y se va a iniciar un juicio contra ti. Y sobre ti va a pesar una larga lista de pecados que has cometido durante toda tu vida. Una muy larga lista. Pero déjame decirte que eso no va a ser lo que más va a pesar en tu juicio. Dice la palabra de Dios que esta es la condenación que van a recibir aquellos que se hayan apartado de Jesús. La condenación es esta:
la luz de Dios llegó al mundo, pero tú amaste más la oscuridad que la luz, porque tus acciones eran malvadas. Es decir, la palabra de Dios está diciendo que el juicio que tú vas a tener es que tú escuchaste el Evangelio de Jesucristo, que tú viste a Jesucristo y le diste la espalda, porque tus acciones eran malas y no querías que fueran descubiertas tus acciones. Y ese va a ser el juicio que Dios va a tener contra ti. Y dice la palabra de Dios que Él va a levantar su martillo y va a decir: culpable, y la paga de tu pecado va a ser el infierno. La palabra de Dios dice: luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Hay algunas personas que se alteran un poco cuando uno habla del infierno. Pues hermano, altérese contra Jesucristo. Amén. Porque ¿sabe quién habló bastante del infierno? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Él está dando una advertencia clara a las personas. Hay algo horrible que te está esperando si no vienes a mí. Cristo describió el infierno. Dijo que era un lugar de tinieblas. Dijo que era un lugar de tormento eterno. Dijo que era un lugar donde todos están llorando y rechinando los dientes. Dijo que en ese lugar hay un fuego y azufre que nunca se apagará. Dice también que es un lugar donde todos piden misericordia y no la hallarán. Hermano, pero yo hoy no vine a traer condenación. Yo hoy vine a traerte un mensaje de salvación. Y déjame decirte que la salvación para ti está únicamente en Jesucristo. Él fue el único que pudo cumplir los 10 mandamientos a cabalidad. Él fue el único perfecto realmente. Y es el único que puede suplantar tu lugar en tu condena. Dice la palabra de Dios: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. También dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, hermano, de tal manera amó Dios al mundo y te amó a ti, que ha enviado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, a lo más preciado, a lo que Él más amaba, para que todo aquel que en Él cree, repito, todo aquel que en Él cree, no es para cualquiera, es para el que cree. Amén. No se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Jesús hoy te está invitando a seguirle. Jesús hoy te está invitando a seguirle. No desprecies la oportunidad. Cuando el Evangelio es dado a los hombres, la respuesta es hoy, es ahora, no es mañana. No, cuando yo me sienta mejor es que lo voy a hacer. ¿Sabes por qué no? Porque tú no tienes en tus manos tu vida. Y tú no sabes si mañana te toca partir de este mundo. La respuesta que tienes que dar al Evangelio es hoy. Amén. Es ahora. Amén. Ya para terminar, tocamos los 3 puntos. Y de este punto del mensaje vamos a sacar un apéndice. Y el apéndice que vamos a sacar es el efecto de este mensaje, de este Evangelio verdadero. No un Evangelio diluido, un Evangelio verdadero en una persona que realmente ha creído. Vamos a ver qué pasa con una persona que realmente ha creído. Porque muchos pueden decir: yo creí. Sí, yo he creído en el Evangelio. Pues la palabra dice que los demonios creen también y tiemblan. Entonces, ¿cuál es la verdadera fe salvadora? ¿Quién es el que realmente ha creído? Déjenme decirle que una característica de una persona que ha recibido el verdadero Evangelio es obediencia y entrega de la vida. Vean el eunuco etíope. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Se lo voy a decir en otras palabras. ¿Qué impide que yo entregue mi vida a Cristo? Es porque a lo mejor tenía los miembros magullados, o era porque yo era rico, o era porque yo era negro. Nada impide que tú entregues tu vida a Cristo si realmente has creído en Él. Amén. Así que el bautismo, que era el que estaba preguntando este etíope y el que recibió, tiene una connotación profunda. El bautismo, hermano, es un pacto que usted y yo hacemos con Dios. Un pacto delante de testigos en el cual nos comprometemos a morir a nosotros y vivir a Cristo. Amén. ¿Sabe una característica de los falsos? Los falsos creyentes no quieren comprometerse. Los falsos creyentes no quieren compromiso. Los falsos creyentes dicen: no, yo todavía no estoy preparado para bautizarme. Oye, ya va, déjame ir un poco más. Déjame que yo
sea más santo para poder afrontar esto. Y la palabra de Dios dice, cree, bautízate y serás salvo. ¿Está diciendo que el bautismo es necesario para la salvación? No. Porque cuando Cristo murió en la cruz, el que estaba a su lado le dijo, Señor, que le hizo una confesión de fe en Jesucristo. Dijo, este hombre es inocente, nosotros estamos aquí culpables. Y el Señor le dijo que ese mismo día estaría con él en el paraíso. Y ese hombre no le dio chance de bautizarse, déjeme decirse. Hermano, la verdad va así. Usted creyó y como consecuencia de haber creído se bautizó, entendiendo que el bautismo es un compromiso que usted hizo. El bautismo tiene dos aristas, hermano. La primera es que usted cuando se hunde en el agua, usted muere a sí mismo, queda muerto allí debajo del agua y se levanta una nueva persona. Se levanta una nueva persona que va a vivir para los propósitos de Dios en santidad. Dice la palabra de Dios, porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte en el bautismo. Sepultados con Cristo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. ¿Sabe por qué este tema a mí me apasiona? Porque yo era uno de esos que estaba felizmente engañado. Yo era uno de esos que decía que creía en Jesucristo, pero que realmente no había creído. Y que si yo moría en esa circunstancia, y que por la gracia de Dios no fue así, la paga de mi pecado iba a ser la condena. Porque yo iba desde pequeño a una iglesia y yo decía, oye, si mis padres son cristianos y yo me muero, bueno, pues aunque sea por mis padres me va a salvar. Yo creía que porque iba a la escuela de los jóvenes, porque venía a la iglesia, yo era salvo. Y estaba felizmente engañado. ¿Saben que cuando la palabra habla de un camino estrecho y un camino ancho, no está hablando de unos que entraron por el camino estrecho para ir al cielo y otros que entraron por el camino ancho para ir al infierno? Hermano, la mayoría de la gente que va por el camino ancho cree que va directo para el cielo. Cree que va directo a la gloria. Y se van a llevar una triste sorpresa, hermano. Entonces una característica de un verdadero creyente es que muere al pecado de una manera real. Amén. ¿No seguimos pecando? Sí, hermano. Yo todos los días le fallo al Señor. Yo todos los días peco contra mi Señor. Pero ¿sabe algo? Ya no somos esclavos del pecado. Amén. Ya el pecado no me gobierna. Ahora yo lucho contra él para vivir en santidad con mi Dios. La segunda arista, hermano, de este bautismo es que no solo mueres al pecado, sino mueres a ti y todo lo que tú eres. Mueres a ti y todo lo que tú eres. Escucha esta verdad. La única respuesta genuina de una persona ante el glorioso evangelio de Jesucristo es la entrega total de su vida. La entrega total e incondicional de su vida. ¿Qué implica eso de entregar la vida, hermano? ¿Cuál es ese costo de seguir a Cristo que a veces no le decimos a las personas? A veces decimos, ven a Cristo, que Él te va a ayudar a que te vaya todo bien y que cumplas tus sueños. Pero la palabra de Dios nos habla de un costo que tenemos que tomar en cuenta. Jesucristo dijo, tú vas a construir algo. Si alguno aquí va a construir un edificio, primero ve si tiene todos los materiales necesarios para construirlo. Así mismo Jesucristo dice, el que quiera venir a mí, tiene que estar dispuesto a sacrificar todo por venir a mí. El costo de seguir a Cristo, en primer lugar, morir a tu vida y al éxito de este mundo para seguir a Cristo. No puedes seguir a Cristo y a tus deseos. Vaya conmigo a Mateo 16:24. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Hermano, en nuestro contexto, hoy en día, no se entiende realmente la connotación que tiene la palabra cruz. En el judaísmo era algo tan horrendo que no se podía nombrar. O sea, si usted estaba comiendo con alguien, usted no se le podía ocurrir hablar de la cruz, porque era eso que estaba guardado para las heces del mundo, la escoria, los peores. Era algo que ni siquiera se debía nombrar. Y para los judíos, hermanos, cuando se hablaba de cruz, significaba una sola cosa: muerte. Y Jesucristo está diciendo aquí que si tú quieres venir a Él, tú tienes que morir a ti.
Tienes que estar dispuesto a morir a lo que tú eres. En segundo lugar, el seguir a Cristo te va a implicar ser rechazado por tu propia familia a causa de tu fe. Tengo un gran amigo que se llama Pedro. Ese amigo estudió conmigo en el colegio y luego me lo encontré más adelante asistiendo a una iglesia, estaba buscando al Señor y me alegré mucho. Y me senté a hablar con él un momento y me contó su testimonio. Dice que él tenía un gran vacío en su corazón, una gran necesidad. Y empezó a buscar por todos lados hasta que alguien le presentó a Jesucristo. Y él tomó la decisión de aceptar a Jesucristo en su corazón. Él sabía que iba a haber algún problema con su mamá. Y él empezó a esconder que él estaba yendo a una célula y le decía que estaba yendo a una escuela de modelaje, algo así. Y la mamá como un momento dijo, bueno, vale, pero me enseñame una foto de lo del modelaje que estás haciendo, enséñame algo. Y él no pudo ocultarlo más y le dijo a su mamá, mamá, yo ahora soy cristiano. Yo decidí aceptar a Jesucristo en mi corazón y ahora sigo a Cristo. ¿Sabes qué le dijo su mamá? Hubieses preferido que hubiese sido un alcohólico o un drogadicto antes de que te convirtieras a Cristo. Hermano, seguir a Cristo le va a costar el rechazo de su familia. Vamos a ir a Lucas 14, 26. Lucas 14, 26 dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor de su padre y a su madre, o su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, está diciendo en otras palabras, si tú quieres seguirme a mí y no estás dispuesto a amarme más a mí que a tu familia, y lo vemos muy real, ¿sabe por qué? Hay personas que aceptan el mensaje de Cristo rápido. Yo quiero seguir a Cristo y se emocionan y lloran. Pero cuando llegan a su casa y su familiar lo insulta por ser cristiano, lo rechaza por ser cristiano, incluso sus mismos hijos lo rechazan, entonces ahí se acabó todo. Ahí quedó, porque él no estuvo dispuesto a amar más a su Señor que amar a su familia. Aquí no está diciendo que usted cuando venga a Cristo, usted se va a salir corriendo y va a dejar a su familia, y usted va a dejar a su esposa botada por un lado y a su hijo por un lado. Eso no es lo que quiere decir. Está queriendo decir que tienes que estar dispuesto a amar más al Señor, porque posiblemente vas a recibir rechazo. Tenemos ejemplos aquí, ¿verdad? Tercer punto, el costo de seguir a Cristo. Recibir rechazo, burla, soledad y traición de las personas. Rechazo de tus allegados, es decir, tus mejores amigos. La palabra de Dios dice, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que ustedes me aborrecieron a mí. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a uno de los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Seguir a Cristo te va a costar dejar tus sueños, que a lo mejor anhelaste desde pequeño. Tú anhelaste y tuviste un sueño. Y cuando viniste a Cristo tuviste que entregar ese sueño por tomar los sueños que Dios tiene para ti. Por los planes que Dios tiene para tu vida. A lo mejor te va a costar dejar las cosas materiales que posees. A lo mejor te va a costar dejar una relación que no es la voluntad de Dios. Mi pregunta es, ¿qué es lo que aún no has dejado por seguir a Cristo? Déjame decirte algo. El Señor quiere que tú estés dispuesto a entregarlo todo por Él. Aunque puede ser que no te pida algunas cosas, ¿sabes? Por lo menos en mi caso yo no recibí rechazo de mi familia. Para la gloria de Dios mi familia era creyente. Bueno, si tengo un conflicto con mi mamá creyente no me imagino cómo hubiese sido si no fuera. Hay algunos que el Señor le va a pedir su vida. Van a tener que sacrificarse físicamente su vida por seguir a Cristo. Hay otros que no. Hay algunos que a Dios le va a pedir su carrera profesional para que vayan y sean misioneros en otra parte. Hay otros que no. Pero déjame decirte que de todas a todas, seguir a Cristo tiene un costo muy elevado. Y ese costo es morir a ti mismo. Gloria a Dios. La parábola del tesoro escondido dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar ese campo. No sé si usted lo experimentó, pero yo sí. Cuando yo realmente tuve un encuentro personal con Cristo, cuando entendí quién es Él y qué es lo que promete, hermano, como Pablo bien dijo, todo
Todo en esta vida es basura. Así es. Todo con el único fin de obtener a Cristo. Amén. Amén. No hay puntos medios aquí, hermanos, déjenme decirlo. Aquí no hay tibieza. La palabra de Dios dice en Apocalipsis: pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. La decisión la tienes que tomar. O estás dispuesto a entregarlo todo, o no estás dispuesto a entregar nada. No vas a entregar un poquito nada más. Si tu decisión es no estoy dispuesto a sacrificar mi vida por seguir a Cristo, yo quiero disfrutar esta vida al máximo, déjame decirte algo sinceramente, hermano, realmente disfrútate la vida. Realmente viaja donde nunca has viajado, ve a todos los lugares que puedas ir, experimenta todo lo que puedas experimentar, gózate la vida al máximo, porque el día que te toque morir, tu alma va a afrontar lo peor que alma alguna puede afrontar. Pero si tu respuesta es sí, y es el anhelo de mi corazón, que tú hoy puedas responder sí al Evangelio, hermano, es el anhelo que tú puedas responder sí. Si tu respuesta es sí, hermano, debes entonces entregar todo lo que tú eres. No juegues más. Tienes que entregar todo. Amén. Nuestro mayor ejemplo de esto es Jesucristo, quien siendo a la imagen de Dios, no tomó eso como algo a que aferrarse, sino que se hizo hombre para morir. Hubiese sido injusto que Cristo nos hubiese pedido eso y Él no lo hubiese hecho. Pero Él, que era Dios, se hizo hombre y murió en una cruz por ti y por mí. ¿Cuánto más nosotros no vamos a entregar nuestra vida por Él? Y le tengo una buena noticia. La recompensa para usted comienza ahora, aquí en la tierra. Dice: les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo: casa, hermanos, hermanas, madre, hijos y terrenos, aunque con persecución. Y en la edad venidera, la vida eterna. Aleluya. Hermano, Dios aquí nos estaba diciendo: hermano, que si usted deja su casa por seguir a Cristo, Él le va a dar 100 casas más. Es lo que estaba diciendo, es que cuando usted acepta a Jesucristo, realmente usted entra a una familia, hermanos. La familia de Jesucristo. La familia de la fe. Y se lo digo por experiencia propia, hermano. Yo tengo aquí muchos hermanos. Yo tengo aquí muchas madres, hermanos. Madres que estuvieron orando por mí desde el momento que supieron que yo iba a predicar y que estoy hoy aquí parado, porque ellas han orado por mí para que el Espíritu Santo me llene. Amén. Así que el mismo pastor lo ha dicho en otras ocasiones, que él ha viajado a otras partes del mundo y se ha encontrado con hermanos que le dicen: esta casa es tu casa, mi carro es tu carro, porque venimos a entrar en la gran familia de Cristo, la familia más hermosa que usted podrá conocer. Amén. Y el segundo punto y último, para terminar, de la característica de un verdadero creyente, es la alegría y gozo de esa persona. Amén. El eunuco, después que Felipe lo bautizó y Felipe, el Espíritu Santo se lo llevó, y el hombre quedó ahí solo. Y dice la palabra de Dios que siguió su camino gozoso, hermano. Y déjenme decirle algo: el que cree en Jesús encuentra la alegría más grande de la vida. Amén. La alegría más grande de la vida. Y no le estoy diciendo con esto que no va a tener problemas. A lo mejor, hermano, va a tener más problemas todavía. Pero el gozo de la salvación es algo extraordinario. Sabemos la recompensa que nos espera en el reino de los cielos. Hermano, el gozo que tanto ha anhelado este mundo por siglos y por siglos, que ha buscado llenar el hombre insaciablemente con sexo, con alcohol, con éxitos profesionales, con fiesta, con dinero, con relaciones sentimentales, con amigos y vicios. Hermano, nunca lo pudo llenar y vino a quedar más vacío que antes, porque el único, te lo digo yo por experiencia propia, el único que puede llenar el corazón del hombre es Jesucristo. Él es el único, hermano. Hermano, ven hoy a Cristo, por favor. No rechaces el llamado de Dios. No rechaces el llamado de Dios. Hoy el Señor te trajo aquí como a ese eunuco etíope y me envió a mí como Felipe para hablarte la palabra de Dios que Él quería hablar a tu vida. No rechaces el llamado de Cristo. Él te está extendiendo la mano y te está diciendo: sígueme.
Conclusión. ¿Está usted dispuesto a proclamar al Cristo verdadero y al Evangelio que Él proclamó? No es que a usted se le ocurra. Por eso es que Pablo pedía valentía para predicar. Porque hay que ser valiente para decirle a una persona sus verdades. De que si muere sin Cristo va a ir al infierno. Y a nadie le gusta escuchar eso. Porque el Evangelio es un Evangelio que no exalta la figura del hombre. Exalta a Dios, la figura del Dios vivo. ¿Está usted dispuesto a proclamar ese Evangelio? No se avergüenza y lo confiesa abierta y públicamente. Examínese si realmente no se avergüenza. Dice la palabra de Dios: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, vamos a orar y vamos a escuchar una canción que por favor le voy a pedir que no se pare para aplaudir, ni se pare para cantarla, ni siquiera la cante. Quiero que solo examine la letra. Quiero que solo reflexione en la letra. Vamos a orar. Padre eterno, Señor, tú amas a estas personas que están aquí, Dios. Padre, las amas tanto, Señor, que me has enviado hoy, Señor, para que lleve tu buena noticia para ellos, Señor. Porque le estás ofreciendo salvación y vida eterna, Señor. Padre, yo sé que, porque tu palabra es real, mi Dios, que el camino de la salvación es estrecho y que son pocos, Señor, los que logran pasar por él, Señor. No porque necesite obras, Señor, y un gran esfuerzo, sino porque es necesario reconocer nuestra condición de pudredumbre, Señor, nuestra condición de pecado y despojarnos de todo y pasar por esa puerta estrecha que eres tú, Jesucristo. La palabra de Dios dice que cuando tú vengas será como en tiempos de Noé, Señor. En Noé solo se salvaron 8 en esa barca, Señor. Cuando destruiste Sodoma y Gomorra, solo se salvaron 3, mi Dios. En Jerusalén, en Israel, con el exilio, solo quedó un remanente, Señor. Padre, te pido que aquí pueda haber un remanente, Señor, que realmente haya entregado su vida a ti, Señor. Que haya reconocido su pecado y su condición, Señor, y venga a los pies de Cristo, iluminado por el glorioso Evangelio de salvación. Gracias, Señor, porque tú no has venido a condenar al hombre, sino a salvarlo. Pero llegará tu segunda venida, en la cual sí vendrás a condenar. Alabo tu santo nombre, Señor.